mis hermanos, el pastor y yo conversando, estábamos dialogando sobre estos tiempos y él me decía, qué bueno sería hablar sobre un movimiento que se está sucediendo actualmente a nivel mundial, no solo aquí, sino en Cuba, en América Latina, en Europa, en todas partes del mundo. Y yo me quedé meditando y inicialmente me agradó la idea. Cuando a uno le agrada algo es porque viene de parte de Dios. Todo lo de Dios es agradable. No puede haber una cosa que cause en nosotros inquietud, malestar, tristeza, que sea de Dios. Todo lo de Dios produce en nosotros gozo, alegría, bienestar, paz a nuestros corazones. Y le dije, pues bien, voy a orarle al Señor. Y gracias a Dios porque me ha provisto de esta palabra, o Él mismo se ha provisto de esta palabra y me ha escogido a mí para esta tarde traérselas a ustedes. Si ustedes fueran tan amables y vamos, primeramente la palabra la he titulado No os dejéis engañar. No os dejéis engañar. En varias partes de la Biblia, en muchas partes, se repite, no os dejéis engañar. ¿Por qué? Porque Dios sabe que siempre van a levantarse hombres engañadores, amadores de sí mismos, hombres que van a engañar, van a ser engañados y que van a engañar incluso hasta a nosotros, los creyentes. No nos creamos, ni por un momento, que nosotros no vamos a ser blancos de los dardos del enemigo. El primer blanco vamos a ser nosotros, los creyentes, los que hemos entregado nuestro corazón, los que hemos confiado ciegamente en el poder y el amor de Dios. Y por eso le he titulado, no os dejéis engañar. Base bíblica, o la palabra que me dio el Señor, está en Efesios 4, del 11 al 15. Leemos. ¿Lo tienen todos? ¿Ya la encontraron? Amén. Versículo 11. Y él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Ahora, quiero atraer su atención al versículo 14. Al versículo 14. ¿Por qué Él constituye a hombres apóstoles, maestros, pastores, evangelistas? Vamos al versículo 14 y presten atención. Para que ya no seamos niños sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrinas, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error, sino que hablando la verdad en amor, es decir, el Señor quiere que en todo tiempo nuestras palabras sean cánticos, salmos, palabras de verdad, palabras de amor, palabras que edifiquen, palabras que construyan y no que destruyan, sino que hablando la verdad en amor crezcamos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Cristo es la cabeza de la iglesia y tenemos que crecer en Él. Tenemos que andar en sus caminos, aunque a veces no sea difícil. Tenemos que cumplir sus mandamientos, aunque a veces nos parezca un poco difícil. Pero así es como vamos a crecer. Y en esta tarde quiero hablarles sobre, quizás ustedes lo han escuchado, no han profundizado sobre el movimiento de la nueva era. Lo han escuchado. Aleluya. Miren, en el año 1945, el 9 de mayo, se firma en Alemania el cese de la Segunda Guerra Mundial. O sea, en mediados del siglo XX. A partir de ahí comienza una nueva etapa para la humanidad, digamos, se acaba una guerra, viene el periodo de posguerra,
Pero el hombre no abandona sus deseos de dominar, de conquistar, de confundir, de tener riquezas, de tener fortuna. Empieza la Guerra Fría, el periodo de aquel trance de la Guerra Fría. Vienen movimientos muy liberales, los hippies, peace and love, toda aquella parte. Esa parte que inicia lo que es la era postmodernista. Con el inicio, a la segunda mitad del siglo XX, comienza este movimiento de la nueva era. Yo he tratado para que ustedes entiendan de una manera escueta, de una manera sencilla, porque el pastor también me pidió de ver si podía intercalar esta prédica, este sermón, con mi propio testimonio, y que les sirviera a ustedes, para que meditaran de dónde Dios nos sacó. Dios no quiere que traigamos a memoria, en ningún momento quiere que traigamos a memoria nuestro pasado. Pero lo que sí no quiere nunca el Señor es que nos olvidemos de la piedra donde Él nos sacó. Y que sepamos valorar quiénes éramos y quiénes somos. Y vamos a hacer eso en este día de una manera breve, les digo, para poder llevar hasta el final la palabra. Esta ola se llama Nueva Era, New Age. Y hoy por hoy no hay ningún aspecto de nuestra vida que no ha sentido sus efectos de alguna forma. Es decir, el enemigo tiene de todo. El engañador tiene de todo. Si Dios tiene su palabra, el enemigo no sé cómo se las arregla para tener su palabra. Si nosotros adoramos, alabamos al único Dios, al Señor de señores, al Rey de reyes, el enemigo no sé cómo se las arregla para que también nosotros lo adoremos, o tratar de que lo adoremos, de que el hombre, la humanidad lo adore, se postre delante de Él y le rinda pleitesía. El Señor inventó la música. La música es de Dios, todo lo que existe. Dios creó la tierra en su plenitud, todo lo que existe en ella fue creada por Dios. ¿Y qué hace el enemigo? Toma la música. Es decir, la nueva era tiene palabras, tiene música, tiene canciones, tiene de todo. Y se apoya, y lo vamos a ver aquí, en todo lo creado por Dios. En todo lo creado por Dios. El enemigo no entiende de que él es incapaz de crear una tierra de donde él pueda sacar a un hombre. El hombre, en su afán por ser sabio, descubrió la clonación, las células, genéticamente. Sí, el hombre puede clonar a una oveja, de hecho lo hizo, pero puede hacer una oveja de la tierra y soplar aliento de vida como hizo Dios. Y supongamos que exista, que pueda existir algún día un hombre que sea capaz de hacerlo, no sería capaz de crear la tierra. No un puñadito de tierra, no poca tierra, sino crear otra tierra y coger de esa tierra, hacer a una oveja y soplar aliento de vida. Eso solo lo hace el Creador, el Señor. Y el que niega eso, el que lo niega, oremos por ellos, porque son necios, para que Dios tenga misericordia, para que ellos puedan entender un día que el Creador, Dios, fue el que lo creó todo. La nueva era mezcla y comercializa de mil maneras todo, es decir, la ecología, las religiones, los movimientos musicales, los movimientos culturales, todo, hasta el deporte. La nueva era mezcla todo, pero lo vamos a ver aquí al final. Lo más importante, y hay un precepto, creo que es de un militar chino, que dijo, cuando tú no puedas vencer a tu enemigo, únete a él. No lo puedes vencer, únete a él. Aunque no creas en lo que él cree, únete a él. Te va a ir bien. ¿Y qué hace la nueva era? No marcha en contra, ni se expresa en contra del cristianismo. Se une al cristianismo. Usa cosas del cristianismo, pero las confunde con el yin y el yang, con todas las culturas trascendentales de Occidente, de Asia, de África, de todas partes del mundo.
y forma, como decimos nosotros en buen cubano, un arroz con mango. Pero un arroz con mango, una gran confusión, que en momento llega a confundirnos. ¿Y por qué dice la palabra del Señor que tenemos que tener el escudo de la fe en alto? Para poder apagar los dardos. No es solo la espada. No podemos bajar el escudo, porque nuestro enemigo no va a cesar ni un solo segundo en atacar. ¿Y cómo va a atacar? Haciéndose supuestamente pseudos cristianos con nuevas ideas, con nuevas interpretaciones de la Biblia. Y mis hermanos, es bueno que estudiemos la Biblia, es bueno de que exista la homilética, para poder entender, expresarla, pero la Biblia se expresa por sí sola, la Biblia se explica por sí sola. La palabra de Dios se expresa por sí sola. Hijos, honrad a vuestros padres. No, ahí quiere decir, porque honrar es mire, honrar es amarlos, quererlos, respetarlos, considerarlos, saber que son sus padres, aunque se equivoquen, mostrar misericordia, pleitesía, amor. Eso es honrar a nuestros padres. Eso es obedecer a nuestros padres sobre todo, porque los padres son nuestros primeros pastores. Los primeros pastores en nuestra vida son nuestros padres. Y Dios dice, os daré pastores que os apacienten según mi corazón, con sabiduría. Esos son nuestros padres, nuestros primeros pastores. Bien, entonces, mezclan la astrología. Se basan, ese es su fundamento. El cosmos, los planetas, el movimiento de Piscis, Aries, Capricornio, Tauro. Y ustedes los ven, hay un hombre que se ha hecho millonario aquí en los Estados Unidos. Con todo este resultado de la nueva era. Ahora, la nueva era es una secta religiosa. Primera pregunta que tenemos que tener bien claro. No es una secta religiosa. Ellos no se declaran religiosos para nada. Primeramente, que abogan porque el hombre puede pensar de la forma en que él quiere pensar, en que él quiera pensar. Dueño de sí mismo, es decir, yo soy dueño de mí mismo y mi sabiduría es quien determina la forma en que yo me voy a expresar o en la forma en que yo voy a vivir y voy a tratar a mis semejantes. Eso es lo que ellos plantean. No es una secta religiosa, les había escrito aquí. Es una forma de ver, pensar y actuar. Ellos ven, interpretan, piensan y luego actúan de esa forma. Muchas personas y organizaciones, o sea, es una forma de ver, pensar y actuar que muchas personas y organizaciones han adoptado para cambiar el mundo según ciertas creencias que tienen en común. No tienen jefe, no tienen reglas, dicen no tener una doctrina fija. Y yo digo que si tienen una doctrina, es una doctrina contraria. Porque todo lo que se opone a la palabra de Dios es una doctrina contraria. El que no es conmigo, es contra mí. Y el que no recoge conmigo, desparrama. Tenemos que estar con el Señor. Y la mejor manera de estar con el Señor es reposando en la palabra del Señor, reposando en Dios, obedeciendo a Dios. No dejar nada para nosotros, porque a veces queremos dejar algo y yo te obedezco, pero bueno, no estás en el reposo del Señor. Al Señor hay que obedecerlo 100%, y si es posible 101, 102 o 103 y pasarte del 100%. No es una secta, no es una religión. No tiene jefe, ni reglas, ni doctrina, ni disciplina. ¿Cuántos sabemos que Dios es un Dios de orden? Nuestro Dios es un Dios militar, porque yo lo veo así. La primera batalla del pueblo de Dios en Jericó, Él fue quien la guió. El estratega de esa batalla fue el Señor.
No, espérate, muchos hombres, quítame hombres y ahora mira, dale vueltas y coge las antorchas y coge y cuando yo te diga en 7 días. Y él fue el estratega, Pero es un Dios de orden. Dios es un Dios de orden. Y así lo dice su palabra, que hagamos todo con orden, decentemente. Es un Dios de orden, Dios es un Dios de amor, de paz, de orden. Ellos no tienen ni disciplina. Es decir, cada cual va por su lado y todos llegan al mismo camino. Es difícil. Difícil que todos vayamos cojamos caminos diferentes y que podamos converger o coincidir en un mismo punto. Uno para el norte, el sur, suroeste, el este, el nordeste y que todos vayamos. Es difícil. La palabra de Dios sí nos guía. Vamos por el camino hacia el cielo y sabemos que tenemos un final y es estar delante de la presencia de nuestro Creador. No todos los caminos conducen a Roma. Eso es filosofía de hombre. Yo hago lo que yo quiera, este es mi camino y de todas maneras porque de ahí salen hasta doctrinas religiosas de salvo siempre salvo, creciendo en gracia y lo vemos. Incluso la nueva era toma de estas doctrinas para enriquecer su propia actuación. ¿Por qué se dice que es una nueva religión? No es una nueva religión como dijimos. Desde luego, ella toca nuestra fe. Ella se apoya en lo dicho por Dios. Ellos conocen la palabra, toman la palabra, estudian la palabra, conocen la palabra, pero no la aplican, no viven por la palabra de Dios. La saben, la conocen, ellos se apoyan en la fe, Dios, la creación, la vida, la muerte, la meditación, el sentido de nuestra existencia, etcétera, etcétera. Pero no es una religión, toma diversos aspectos de muchas religiones y también de las ciencias. Dentro de esas ciencias, hasta de las ciencias ocultas, aquellas ciencias ocultas, de la magia negra, aquellas llamadas ciencias negras. A veces inclusive usa un lenguaje cristiano para expresar ideas muy contrarias al cristianismo. ¿Quiénes pertenecen a la nueva era? ¿Quiénes son los cristianos? ¿O quiénes somos nosotros los cristianos? Lo que precisamente, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Antiguamente nos decían los del camino. Hasta en Antioquía, en la iglesia de Antioquía, por primera vez fuimos llamados cristianos. ¿Quiénes somos los cristianos? Los que seguimos el camino. Los que seguimos el camino. Pero en la nueva era recibe a todo el mundo. Multitud de creencias, multitud de ideologías, multitud de distintas formas de pensar, de actuar, de ser. Y todo es justificable. ¿En qué tú crees? En que los ejercicios yoga, tú llegas delante de la presencia de Dios a través del yoga, de los ejercicios yoga. Y tú, no, yo adoro a la Pachamama, la Madre Tierra. Pues entonces tú eres delante, ellos a todo el mundo. No hay discusión, no hay una defensa de una fe determinada. Por eso decimos que no es una religión. Todo tipo de persona puede formar parte de la nueva era. Sus líderes y pensadores suelen ser gente de la revolución contracultural. Acuérdese que le hablamos del año 60, 70, de la segunda mitad del siglo XX. Esta generación rechazó los valores y los caminos religiosos tradicionales a favor del libertinaje. Los hippies y muchos movimientos más, que podríamos hablar y movimientos que existen hoy en la actualidad y tendencias que existen hoy en la actualidad. El absolutismo, el liberalismo, el yoísmo, el panteísmo y todo lo que el hombre ha querido inventar para hallar a Dios por sus propios esfuerzos y por sus propios caminos, sin saber de que hay un solo camino, Jesucristo,
de Nazaret. Hay un solo camino, Él es la verdad, Él es el camino y Él es la vida. Y nadie va al Padre si no es por Él. Nadie va al Padre si no es por Él. Porque fue el único que por el gozo puesto delante de Él menospreció lo oprobio, se hizo igual a nosotros, no pecó, sufrió en sus propias carnes, no solo los golpes, las injurias, las calumnias, las vejaciones, las faltas de respeto, y todas las resistió por amor al Padre y para que se cumpliera lo que el Padre le había encomendado. Y que hoy nosotros pudiéramos tener esta paz tan grande que tenemos, porque el castigo de nuestra paz reposó sobre el Cordero inmolado, el cual no se defendió. Aún Poncio Pilato decía, pero ¿quién es este hombre? No se defendió y fue a la muerte como un cordero, al matadero, dice la palabra. ¿Qué cree la nueva era? Cuarta pregunta. Lo típico, lo esencial de la nueva era es el espíritu de individualismo. En esto os conocerán, que son hijos míos, en que os améis los unos a los otros. Ámense los unos a los otros. Este tiempo de coinonía, de compañerismo que compartimos cada domingo. No, individualismo. Yo por mi lado, tú por el tuyo, y cada cual arrégleselas como pueda. Y no es así. Y no es así. Ese es el espíritu fundamental, lo típico de la nueva era. Permite a cada quien formular su propia verdad religiosa, filosófica y ética. Hay algunas creencias comunes, lógico está, que casi todos son participantes. Por ejemplo, ellos creen que el mundo está por entrar en un periodo de paz y armonía mundial señalado por la astronomía como la era de Acuario. Yo a este señor Acuario no lo conozco. De verdad, nunca me lo han presentado. La era de Acuario. Porque a un hombre, un día, un engañador se le ocurrió hacer un sistema, nombres a los que Dios le había dado nombre a todos esos. Porque ¿quién creó el universo? ¿Quién creó las estrellas, a todas las llamas por su nombre? ¿Quién creó la lumbrera mayor, la lumbrera menor? ¿Por qué el sol sale todos los días y se pone a la misma hora? ¿Por qué la Tierra gira todos los días? Tiene dos movimientos, rotación y traslación, que producen los días y las noches y las estaciones del año. ¿Quién hizo eso? Sagitario, lo hizo Capricornio, lo hizo Acuario, la era de Acuario. Yo no sé quién es. A Dios yo sí lo conozco. A Dios yo sí lo conozco. Dios me permitió, yo permití un día a Dios entrar a mi casa y Él cena conmigo todos los días y yo con Él. Porque un día escuché que Él estaba a las puertas llamándome. Y en tus puertas, y en tus puertas, y en las puertas de todos nosotros. Y demos gracias a Dios porque un día le abrimos las puertas. La era de Acuario. La era de Acuario será fruto, porque usted puede pensar, dice, bueno, ¿y qué cosa es la era de Acuario? Será fruto de una nueva conciencia en los hombres. Es decir, cuando llegue la era de Acuario, nosotros vamos a tener una nueva conciencia, una nueva manera de pensar. Habráse visto. Veo caras por ahí, están gozando. Están gozándose en el Señor. Miren, la era de Acuario será fruto de una nueva conciencia en los hombres. Todas las terapias y técnicas de la nueva era pretenden crear esta conciencia y acelerar la venida de la era de Acuario. Mis hermanos, una forma de autoridad en que Dios ejerce autoridad en nuestras vidas, y se llama así, se llama la autoridad de la conciencia. Y eso un día lo vamos a estudiar, cuando lleguemos a la autoridad de Dios. Sé que Dios lo va a permitir. La autoridad de la conciencia. ¿Quién nos dio la conciencia? Acuario. No, nos la dio Dios cuando nos creó, porque nos hizo a su imagen y semejanza. Y nos dio voluntad. Pero para que tengamos voluntad y podamos pensar y tomar decisiones, nos tuvo que dar una conciencia. Entonces, Él utiliza esa conciencia para irnos restaurando, para irnos cambiando, para quitar lo viejo, para poner lo nuevo, o sea, lo malo, lo bueno, y que ese hombre interior, aunque el exterior se vaya desgastando, ese hombre interior vaya creciendo, se vaya fortaleciendo, porque este cuerpo no va a estar, pero ese hombre interior que llevamos por dentro
va a estar todos los días delante de la presencia de Él, levantando manos santas y arrojando las mismas coronas que Él nos ha dado delante de su santa presencia. Aleluya. Dice que cada hombre, por tanto, crea su propia verdad. ¡Oh! Aleluya. Crea su propia verdad. El movimiento absolutista, todo es absoluto. Hay verdades relativas. El relativismo. Yo pertenezco al relativismo, tú perteneces al absolutismo, pero nos damos las manos, somos hermanos y un día vamos a estar delante de la presencia de Dios. Mentira. Mentira, porque eso es negar a Dios. Y la palabra de Dios dice que me sea fiel, yo permaneceré fiel. Pero el que me negare, yo también lo voy a negar. Mi Padre no lo va a aceptar, el que me negare. Y estas personas que defienden, no sé si llamarle forma de pensar, de ver, de actuar, o no sé cómo llamarle, de la nueva era. Cada hombre, por tanto, crea su propia verdad. Y hay una sola verdad. No hay bien y mal. No hay bien ni mal. Entonces, ¿qué existe? Una actuación del hombre deliberada. No existe bien ni mal. Simplemente porque no hay quien te pueda juzgar, no hay quien te pueda decir. Entonces, gloria a Dios. El universo es un ser único y vivo en evolución hacia el pleno conocimiento de sí. Y el hombre es la manifestación de su autoconciencia. Es decir, yo no soy el reflejo de Dios. Yo soy el resultado de mi propia autoconciencia. No. Lo que ven en cada uno de nosotros es el reflejo de Dios. Es el reflejo de Dios en nuestra forma de actuar. ¿Por qué? Porque somos limpiados, somos redarguidos, somos guiados, somos llenos de su palabra, de su presencia, por medio de su palabra. Y por si fuera poco, para poder recalcar, fuimos sellados por su Espíritu Santo, que está todos los días con nosotros hasta el fin del mundo. Ningún hombre, ¿por qué me dices Padre bueno? Si bueno, hay uno solo y está en los cielos, y ese es mi Padre. Bueno, y todas las religiones son iguales y en el fondo dicen lo mismo. Es decir, todos siguen a Dios, todos son cristianos, todas las religiones dicen lo mismo, todos. Y eso es una gran mentira. Todos los hombres viven muchas vidas. Fíjense, la resurrección, aquí no hay resurrección, aquí hay reencarnación. Y una cosa es, el apóstol Pablo lo decía, vana es nuestra fe si no creemos en la resurrección de los muertos. En que nuestro Señor, en que Jesucristo, el Hijo del Hombre, fue muerto y resucitó al tercer día y está sentado a la diestra del Padre y está preparando moradas para cada uno de nosotros. Y si así no fuera, dice el Señor, yo se los diría. Todavía no me ha dicho nada, es decir, está preparando mis moradas. Dios es real, Dios es un Dios vivo, que resucitó. Su tumba no estaba vacía, está vacía. Donde quiera que esté su tumba está vacía, porque Dios es un Dios vivo. No lo es, no serán otros dioses, pero nuestro Dios es un Dios vivo. Hay maestros invisibles, fíjense, yo le digo todo esto para que ustedes vean qué expresan ellos. Hay maestros invisibles que se comunican con personas que ya han alcanzado la nueva conciencia. Es decir, cuando tú alcances tu nueva conciencia, tú un día vas a andar por la calle, o en un parque, o en una biblioteca, y se te va a aparecer alguien, maestros invisibles, no sé quiénes son esos maestros invisibles, porque mi maestro es uno solo, de verdad. Nuestro maestro es uno solo, nuestro Señor es uno solo. Su Señor es mi Señor. Y estamos unidos en un mismo Dios, en una misma fe, en un mismo bautismo, en un mismo espíritu, en el amor de Dios, que es el vínculo perfecto. Y se comunicará con personas que ya han alcanzado la nueva conciencia y les instruyen sobre los secretos del cosmos. Mira,
Igual que un día estaba allá y vino a Alá y se le reveló a Mahoma, y así como la palabra expresada de la revelación de Juan en la isla de Patmos. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta que quieren engañar? ¿Se dan cuenta que quieren imitar? ¿Que quieren torcer la verdad? Porque el hombre tuerce la verdad, cambia los nombres, cambia el sentido. Ideología de género. Ideología de género. Y eso tiene 6 letras. P-E-C-A-D-O. Pecado. No le llames al pecado por otro nombre. Pecado es pecado. Un compañero mío de trabajo me preguntaba que un pecado chiquito, si Dios te lo perdona, porque le digo, para Dios, Dios no tiene una balanza donde Él pesa, ni nada con qué medir el pecado. Para Dios una mentira es un pecado y matar a un hombre es un pecado. Todo es pecado, todo lo que se oponga a lo que Dios manda en su palabra y lo que a Él le agrada y lo que Él quiere que nosotros hagamos, es pecado. No, porque bueno, no sé, agarrarle la mano a una muchacha, le digo, pecado. ¿Sabes por qué? Porque en tu pensamiento la estás deseando y la estás codiciando. Y eso es pecado según la palabra de Dios, codiciarla, aún en tu pensamiento. Todo es pecado para Dios. Pero bueno, entonces llegamos a que todos los hombres viven muchas vidas, se van reencarnando una y otra vez hasta lograr la nueva conciencia y disolverse en la fuerza divina del cosmos. Ellos hablan mucho de energía. Ellos, y vamos a ver, ¿qué dicen los de la nueva era cuando uno les va a ver, va a decir que estas creencias son pura fantasía? Ellos alegan, y escuchen bien, cuando alguien no acepta esta absurda visión de Dios, del hombre y del mundo, la nueva era le dice que aún nuestra conciencia no está iluminada, que nosotros no hemos alcanzado un grado de iluminación en nuestra conciencia que nos permita entender que de la tierra sale una energía que crea, que destruye y que hace que el hombre Es decir, cuando algo se opone a Dios, no, tú no has sido, tu conciencia no ha sido iluminada, por tanto, tu comprensión está condicionada por esquemas culturales que serán superados en la nueva era. Cuando tú llegues a la nueva era, tú vas a entender. Es decir, nos da la promesa de la nueva era para que nosotros entonces digamos, bueno, si yo voy a alcanzar otra conciencia, si yo voy a hacer así, entonces, ¿qué cosa es la nueva era? Yo quiero llegar. Y miren, mis hermanos, cristianismo científico. Hay hombres que hoy por hoy abrazan el cristianismo científico. Hoy por hoy hay hombres que no comen determinados tipos de alimentos cuando todo fue creado por Dios. Y cuando Dios le dijo mira, no llames tú inmundo a lo que yo he santificado. Comen. En otras palabras, también era una simbología de que comas de todo, pero que también le prediquemos a los gentiles en aquella época. No solo a los judíos, sino a los gentiles. A eso fue llamado Pedro, a eso fue llamado Pablo, a predicarle a los gentiles. Subrayen en sus mentes. Y vamos a la palabra, porque quiero que ustedes me acompañen en 2 de Timoteo 3, del 1 al 9. Si son tan amables, se los voy a leer. Yo quería que fuera de una manera antifonal, pero por cuestiones de tiempo, el tiempo no me lo permite. Dice la palabra del Señor en la carácter y conducta de los hombres en los últimos días, y lo voy a leer completo. Pero debes saber esto, le decía el apóstol Pablo a Timoteo, que en los últimos tiempos vendrán tiempos difíciles. Hemos hablado sobre los tiempos, nación contra nación, rumores de guerra, catástrofes naturales como nunca vistas. Hay una ciudad en los Estados Unidos que aún no se ha recuperado y que es una de las ciudades fantasmas que existen en el mundo entero. Porque los hombres serán amadores de sí mismos, avaros,
jactanciosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, irreverentes, sin amor, implacables, calumniadores, desenfrenados, salvajes, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, envanecidos, amadores de los placeres en vez de amadores de Dios. Es decir, ponen sus placeres, su voluntad, lo que quieren hacer, delante de la voluntad de Dios. Teniendo apariencia de piedad, pero habiendo negado su poder, a los tales evita. Es decir, nos evitan a nosotros, a los piadosos, a los que practicamos la piedad. Por eso el apóstol Pablo le decía a Timoteo, no te ejercites, no te entrenes en el ejercicio físico que para nada lleva. Mira, ejércate en la piedad, en ser piadoso, en hacer lo bueno, en llevarle un alimento a un enfermo, en visitarle, en eso, en la piedad. Nos niegan. Porque entre ellos están los que se meten en las casas y llevan cautivas a mujercillas cargadas de pecado, llevadas por diversas pasiones. Siempre, y escuchen, qué palabra de sabiduría esta más grande. Siempre aprendiendo, pero que nunca pueden llegar al pleno conocimiento de la verdad. Siempre están aprendiendo, los de la nueva era, del yin, del yang, del cosmos, del universo, de la ecología sistemática, de los cambios climáticos, y te le dan la vuelta y te lo explican todo como que es normal que existe el cambio climático y la capa de ozono y el efecto invernadero, porque ahí está Dios y Dios es todo. Ahí viene el panteísmo, Dios lo es todo, Dios está en todo. Sí, Dios está en todas partes, es cierto, pero Dios no está en un árbol. Dios no está en un árbol. Dios está en el universo. Ese es su trono. Dice la palabra de Dios, yo estoy en el universo, en mi trono, y tengo la tierra como estrado de mis pies. El árbol fue creado por Dios, pero Dios no es un árbol. Dios no es un barco. Dios no es un avión. No, Dios es todo. Dios es todo. ¿Por qué? Porque aprenden de todo, pero no han tenido un conocimiento pleno de la verdad. Y perecen. Porque mi pueblo pereció por falta de conocimiento, por no conocer la verdad. Cuando nosotros llegamos a Dios, empezamos a conocer la verdad. Una verdad que es irrefutable, una verdad que es innegable, una verdad, no porque lo diga yo soy defensor de la palabra de Dios, pero hasta hoy no he encontrado a un vencedor. Yo nunca he sido vencido. Yo nunca he sido vencido. Mis hermanos se lo digo, porque es que con la palabra de Dios uno vence y destruye cualquier argumento. Porque aquí está la vida. Escudriñar la palabra de Dios, porque a vosotros os parece que en ella está la vida. Escudriñar la palabra de Dios todos los días. Meditad en ella de día, de noche, cuando andemos en los caminos, cuando estemos acostados, escribirla en la filacteria, en la palma de nuestra mano, en todas partes, meditar en la palabra de Dios. Cuando entro a una casa y veo, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, por tanto mi casa y yo serviremos al Señor. Óigame, a mí me entra un placer así, sinceramente, pero es que nuestros hijos están leyendo esa palabra. Los que nos visitan están leyendo esa palabra y están meditando en esa palabra. Yo les narré a ustedes que una vez llegó a mí una parte de un promesario de Jeremías, sí, todo tiene su tiempo y todo lo que desea bajo este cielo tiene su hora. Y yo dije, qué poema más bonito, lo voy a guardar. Bueno, pues esa palabra empezó a taladrar mi corazón hasta el día de hoy. Y la primera palabra que me estudié, la primera palabra que ministró mi vida fue el libro porque es así. Entonces, miren qué interesante. Miren qué interesante. La verdad. Subrayen en sus mentes. Siempre aprendiendo, pero nunca llegan al conocimiento de la verdad. Porque no aceptan a Dios, que es la verdad. Y para finalizar y que me dé tiempo corto, pastor, ¿qué tiempo tenemos? ¿Unos 15 minutos? ¿Puede ser? ¿10? Ok, perfecto. Miren, yo les tengo aquí las 10 preguntas, más respuestas a estas 10 preguntas. Y no lo pude imprimir por falta de tiempo, pero el pastor me va a ayudar. Les prometo que el próximo domingo se los voy a traer impreso para que ustedes se lo estudien.
Aquí, pregunta 9, ¿un cristiano puede aceptar la creencia en la reencarnación? Mediten, para que ustedes mediten, vayan a la palabra, lo que dice el apóstol Pablo sobre nuestra fe, sobre la resurrección de los muertos, porque está claro, y el mismo Dios, con voz de arcángel, con voz de Dios, sonarán las trompetas, y los que hayan muerto serán resucitados, y nosotros los que hayamos quedado estaremos conjuntamente con Él. Es decir, ¿cuál es mi fe? Dice, vana es nuestra fe, decía el apóstol Pablo. Un cristiano, sí, la nueva era no se confunde con el ecologismo, hay que ver, no tampoco todo es malo, el enemigo hay que verlo donde está, no en todas partes, sino donde está, identificarlo, saber dónde está y hacia él apuntar nuestros cañones entonces, porque si no, la nueva era no se confunde con el ecologismo. Hay también una música que se dice nueva era, está mal escuchar esta música. ¿Por qué habla tanto la nueva era de energía? Los programas de control mental, sanidad mental y autosuperación son un engaño. No son un engaño, es la ciencia, conocimiento dado por Dios, fisioterapia, musicoterapia, terapia de grupo. No nos dejemos confundir tampoco. ¿Por qué se denomina el New Age también como la era de Acuario? Aquí está la explicación. Hay 3 puntos, la filosofía de la nueva era. Al final, y quiero concluir con esto para pasar un poquito fíjense lo que ellos dicen. No somos pecadores. ¡Oh! Yo no soy un pecador, yo nunca he pecado. Y si yo digo que no he pecado nunca, hago mentiroso a Dios. No, yo nunca he pecado. Y la palabra es clara y la palabra lo dice. No, yo no soy pecador, yo nunca he pecado, yo no he cometido pecado. El que diga que no ha pecado y que no es un pecador, ¿a quién estoy haciendo mentiroso? Sino a mi Padre. No somos pecadores, ni nos espera ningún castigo eterno. A los que no creen, a los que no han aceptado. Ni venimos a este mundo con ningún pecado. Es decir, en pecado me concibieron mis padres. Así vine yo a este mundo, en pecado. Yo no soy el arcángel Gabriel. Y así todo tengo pecado. Ni necesitamos a nadie que nos salve o redima, porque nunca hemos estado en venta. Es decir, Él nos redimió, nos pagó, nos compró con su propia sangre, pagó por nosotros, por nuestro rescate, pero nosotros no estábamos en venta para ser redimidos, porque nunca hemos estado en venta. En realidad nuestra esencia es inmortal y tenemos por delante un futuro inimaginable. Bueno, en esa parte es verdad, pero no inimaginable por completo, porque yo sé que las calles son de oro y que no habrá ni día ni noche, porque la gloria de Dios iluminará, que no habrá llanto, y el mismo Dios limpiará nuestras lágrimas y el gozo será eterno. Sí, yo sé el futuro que yo tengo y cada uno de nosotros debe tener el futuro, entender el futuro que Él tiene. Yo se los voy a hacer llegar, mis hermanos, y quiero que un día Dios me permita, puede ser a través del discipulado personal, hablarles sobre el panteísmo, el absolutismo, todas unas ciertas corrientes que determinan al hombre de hoy.